Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a continuar ahora con una breve reseña histórica de la Iglesia Evangélica Menonita en la Argentina de la región, a cargo del pastor Mario Centeno. Mario, por favor. Buenos días, queridos hermanos. Para hablar de reseña histórica, tenemos que hablar de la Iglesia de Cristo. Porque Lomas es la prolongación de lo que comenzó cuando nuestro Señor, ya resucitado, ascendía y dejaba esta promesa, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. La Iglesia del Señor nace más o menos en el año 33, con los apóstoles, los discípulos del Señor. Tenemos que ubicarnos allí en Europa, en Jerusalén, en Asia, y comienza la Iglesia con los primeros discípulos que comenzaron a ser perseguidos. Ellos vivían en el Imperio Romano. Comenzó una persecución que Dios sabe por qué. Esta expansión, esto de tener que huir, fue lo que permitió que también el Evangelio se expandiera por toda esa zona. De tal manera que el imperio los acosaba, los perseguía, los mataba, los tiraba al foso de los leones. Así la Iglesia de Cristo, a pesar de las pruebas, siguió creciendo. Hasta que más o menos en el siglo IV, comienzos del siglo IV, hubo un emperador, el emperador Constantino, que, fíjense, que era el que los perseguía, se convierte al cristianismo. Y comienza una época de tranquilidad, de paz. Ya ahora el cristianismo comenzaba a ser la religión oficial del imperio, y lo que todos celebraban al comienzo, que iba a comenzar a ser la expansión de la Iglesia, resultó sin embargo que en la Iglesia, digamos, se fue quedando en la fe. Digamos, ahora para ser cristiano simplemente había que nacer en el Imperio Romano, no se necesitaba una convicción firme para ser cristiano. Ahora la Iglesia y el Estado estaban unidos, era una religión oficial y nadie realmente estaba convertido. Las vidas daban mucho que desear, había poca santidad, y la Iglesia, a pesar de lo que muchos podrían haber pensado, al hacerse oficial y ser dirigida por el poder político, comenzó a corromperse. Había, digamos, falta de compromiso. Nadie se bautizaba porque estaba convencido que se había unido a Cristo por la fe, sino que comenzaron a haber muchas corrupciones dentro de la Iglesia. Digamos, comenzaron a aparecer doctrinas que dejaban a la Biblia de lado. Ahora las tradiciones tenían más importancia. Comenzaron a aparecer teologías que no estaban en la Biblia, el celibato de los líderes, el purgatorio, cultos a los santos y tantas cosas que hacían que esta Iglesia, que se había originado en el siglo I, estaba muy lejos de las instrucciones que el Señor se había dado. Pasaron varios siglos y hubo varios hermanos, varias personas que levantaron su voz. Wycliffe, Savonarola, Pedro Baldo y tantos otros que pagaron con su vida el haber levantado su voz y decir que la Iglesia estaba lejos de lo que Cristo quería. Estas personas fueron todas silenciadas, algunas fueron quemadas,
matadas, asesinadas, otras fueron olvidadas, censuradas. Pero más o menos en el siglo XVI, a comienzos del siglo XVI, hubo un sacerdote alemán llamado Martín Lutero que alzó su voz a través de sus famosas 95 tesis clavadas en su catedral de Wittenberg en Alemania, y por alguna razón que, bueno, Dios sabe por qué, su voz sí produjo un cambio. No solo fue Lutero, hubo otros dos grandes reformadores, Zwinglio y Calvino, y por algunas razones hasta políticas, digamos, se produce la reforma protestante. Esta gente protestaba porque la iglesia se había corrompido, estaba corrupta, lejos de la doctrina original. Así que en ese año 1517 comienza este trabajo de la reforma protestante, la gran reforma. De allí venimos nosotros, aunque no directamente. ¿Por qué? Estos primeros reformadores de alguna manera se quedaron a mitad de camino. Si bien veían que había mucha corrupción en la iglesia, todavía les faltaba corregir la doctrina para llegar a lo que era la iglesia original de Cristo. Tampoco querían despegarse del poder político. También estaban dispuestos a agarrar las armas para matar. Por eso hubo un grupo de jóvenes, seguidores de Zwinglio allí en Suiza, que en el año 1525 decidieron hacer una reforma más radical. Por eso se les llamaba los radicales. Este grupo de jóvenes, muchos de los cuales eran sacerdotes, dijeron: esta reforma tiene que ir a fondo, tenemos que restaurar la iglesia original de Cristo. Y en el año 1525, por hacer algún resumen, ellos se rebautizan porque dicen que el primer bautismo dado a los niños no tenía valor, porque no era hecho con conciencia. Por eso este grupo son llamados los anabautistas. De ahí venimos nosotros, por eso nos llaman los anabautistas. Entre otras cosas, también ellos no querían agarrar las armas y también querían la separación de la iglesia con el Estado, cosa que su líder Zwinglio no estaba dispuesto a ceder. Estos jóvenes perseveraron, fueron perseguidos, fueron desterrados, fueron ahogados. Decían: ¿querés bautizarte nuevamente? Yo te voy a bautizar en el río, y los ahogaban. Y como eran pacifistas, no se defendían. De allí nacemos nosotros, los anabautistas. Y comienza este movimiento que era, digamos, de comunidades pequeñas, allí por Europa, Suiza, distintos países, y van huyendo de la persecución y van llegando a lugares donde más o menos los toleraban, pero siempre les daban los peores lugares. Este grupo fue martirizado, fueron matados, fueron asesinados por su fe. También tuvieron errores, como algunos de sus líderes tuvieron interpretaciones erróneas de la Escritura, por eso fueron llamados el ala izquierda de la Reforma. Hasta que finalmente Dios usa a un sacerdote holandés de nombre Menno Simons, que también se había convertido a estas ideas nuevas de la verdadera cristiandad. Qué llamativo, ¿no? Lo que leía entre tantas cosas. Este sacerdote nunca había leído la Biblia y era sacerdote. Cuando abre su Biblia, él se pone un poco al frente de este movimiento que estaba un poco desordenado, pone en orden la doctrina, los guía, los organiza. Por eso a los seguidores de Menno Simons se les conoce como los menonitas. De ahí venimos nosotros. No obstante, siguieron siendo perseguidos por toda Europa. Se fueron a Alemania, también se fueron a Rusia, lo que hoy es Ucrania. Fueron huyendo de toda la persecución. Esta misma persecución aplacó un poco el celo misionero de este grupo, y en el siglo XVIII
más o menos a mediados del siglo XVIII, les abren las puertas en Norteamérica. Ahí se estaba recién comenzando la colonización de Norteamérica y muchos grupos menonitas perseguidos en Europa se mudan a Norteamérica. Ahí, digamos, la fe era más tolerada, había varios grupos religiosos y ahí van los menonitas a poblar gran parte ahí de Norteamérica. No obstante, seguían con el celo misionero dormido, hasta que a través de oraciones y sobre todo, escuchen queridas hermanas, a través del ministerio de la escuela bíblica o dominical, se avivó el celo misionero y los hermanos americanos menonitas comenzaron a pensar en hablar a otros de Cristo y llevar el mensaje. Pensaron en América del Sur, tanto es que en el año 1911 hacen un viaje misionero, el hermano Yang viene a Chile, es un periplo tremendo que ocurre, visita el hemisferio sur y dice, el lugar para evangelizar es, Chile. Bueno, vuelve con los informes a modo de espía allí a la misión americana y viene año 1914 la guerra, la primera gran guerra. Todo se vuelve atrás y cuando ya está pasando la guerra, año 1917, van a mandar a 2 familias. ¿A dónde? No, a Chile no, a Argentina. En Chile se habían organizado y ya no había lugar. Vieron que Dios prepara las cosas, hermanos. A veces nosotros hacemos planes y Dios prepara las cosas. Así que vienen 2 familias, año 1917, aquí a Argentina, la familia Yang y Hershey, desembarcan allí en el puerto, año 1917, y fíjense qué les dice la misión. Siempre se pueden aprender cosas. La misión les dice que no pasen menos de 2 años hasta que establezcan la obra. Llamativo, la mente americana, distinta un poquito a veces a la latina nuestra. Tan es así que en esos 2 años, desde Buenos Aires, ellos hacen muchos viajes misioneros por todo el país, manejándose básicamente en ferrocarril, pero también en viejos autos y aún en carretas, y no encuentran un lugar donde instalarse. Pero en el último viaje misionero, que lo hacen por el ferrocarril oeste, o sea, el ferrocarril Sarmiento, van de 11 hasta Toay, Omar, hasta Toay, y van parando en distintos pueblitos. Pero hay un pueblito que los prenda, dicen acá el Señor nos llamó, Pehuajó. Tanto es así que en el año 19 estas 2 familias se instalan en Pehuajó y con todas las vicisitudes y anécdotas que allí ocurrieron, pero no se quedan con eso. Ellos quieren seguir expandiendo la obra y miran hacia las distintas localidades. Por eso siguen haciendo viajes misioneros, siguen expandiendo la obra y es así que van a Trenquelauquen, año 1920, Santa Rosa, 1921, Carlos Casares, 1922, y hacen un viaje misionero de exploración también por estos lares, 3 Lomas, año 1922. Pero bueno, parecía que siempre eran 2 años, porque no se establece ahí la obra, sino que vuelven a hacer otros viajes misioneros. Ellos se manejaban en auto, en sulky a veces, y en el año 24 hacen otro viaje misionero y comienza allí las primeras obras por estos lugares. Bueno es decirlo, y como decía nuestro hermano, recordar y honrar a los que nos precedieron. Estamos hablando del hermano Yang, del hermano Lover, y también de un joven llamado Cavadori.
que años previos estuvo visitando las distintas estancias, se manejaba en tren, en sulky y con largas caminatas. Visitaba las estancias, hacía contactos. Todo ese fruto no quedó en vano, porque en el año 23 de enero, los hermanos Schwarzentrubber y Young tienen la primera reunión aquí en Tres Lomas, para que luego se instale más tarde, el 15 de abril del año 25, la familia Schwarzentrubber, Amos, Edna, a quien conocí, Dorita, todavía Anita no había nacido, y se instalan aquí en Tres Lomas. Y la historia continúa. Todo lo que acaba de comentar el pastor Mario Centeno recién es precisamente lo que ahora vamos a ver en imágenes en un video que hemos preparado para que, además del relato y el saber qué es lo que ha ocurrido desde 1925 y hasta aquí, pueda quedar plasmado ahí. Así que, Zoe, te pido por favor, vamos con el video que tenemos preparado. Edna y Amos Schwarzentrubber, con su hija Dorita, llegaron a Tres Lomas para instalarse el 15 de abril de 1925 en una casa alquilada con amplio salón en la calle Monteverde, donde hoy funciona la farmacia Bellera. Pero la historia de la iglesia menonita en Tres Lomas tuvo sus comienzos con los misioneros Loaiza Cavadore y Young, que habían visitado nuestro pueblo con las intenciones de inspeccionar el lugar, estudiando la posibilidad de iniciar una obra aquí. Según el relato de la memoriosa Carmen López de Medrano, en una primavera de 1923, su papá invitó a todos los vecinos y en el patio de su casa escucharon la predicación de Pablo Cavadore. Este joven misionero recorría la región en tren, repartiendo tratados, vendiendo Biblias. Fruto de su labor de visitación, se establecieron los primeros contactos en Tres Lomas. A comienzos del año 1925, los pastores Schwarzentrubber y Young celebraron la primera reunión en la casa de Federico Domato. El trabajo evangelístico se inició de inmediato con la ayuda de los esposos Dance, pero el idioma era muy difícil. Pero estas dificultades no impidieron que la campaña evangelística comenzara el 1 de mayo de 1925, cuyo predicador fue Álvaro Loaiza. Fueron 23 días de conferencias, lo que marca el inicio de la iglesia evangélica menonita en Tres Lomas, hasta que se terminó la construcción del templo. Una carpa o el predio de la sociedad italiana eran lugares apropiados para desarrollar reuniones con gran número de vecinos que se reunían para escuchar la palabra. El 27 de enero de 1927 se inauguró el templo y los pastores Schwarzentrubber se mudaron al nuevo domicilio pastoral al lado del templo, que se encuentra hasta hoy en las calles San Martín y Marconi. Eran sus hijos Dorita y Orbe. Luego, en esa casa pastoral nació Anita Schwarzentrubber, que actualmente vive en Pehuajó. En el flamante templo funcionó el primer jardín de infantes de nuestro pueblo, siendo su primera maestra Angelita Domato de Perolín, quien fue a capacitarse a Pehuajó para desarrollar esta tarea. En el templo se improvisó un tabique y en 1927 comenzaron a concurrir 60 niños. Cuenta una entrevista en el semanario La Prensa que el jardín funcionaba sin subvención del gobierno. Ella tocaba el armonio a viento que aún conservamos y los niños aprendían tanto que al comenzar la primaria los promovían al segundo grado. En la tarea con los niños se desempeñaron Amalia Venecia y doña Margarita Corina Mañani de Montenegro, que también tenían excelentes talentos para dibujo y pintura. Muchos años más tarde siguieron su legado como maestras de la escuela dominical Zulema Martínez, Celinda Peña, Tita Montaña y Juanita Elisei.
En agosto de 1934, los pastores Schwarzentrubel se mudaron a Bragado y luego le sucedieron otros pastores, como Sagani, Jan, Halmer, Constantino Abrela, Rogelio Pergurría, Ernesto Suárez Videla, Ross Goldfuss, Amiero Yomburen y Ángel Gutiérrez. Hoy contamos con la presencia de los hijos de Amiero Yomburen, quien junto a su esposa pastorearon la iglesia por varios años. Luego continuó una comisión pastoral integrada por Miguel Pirolivo, Santiago Labudé, Ángel Reisegui, Jesús Rodríguez y Ariel Pirolivo. Esta obra de fe, amor y constancia tuvo más protagonistas, fieles concurrentes y colaboradores en nuestro pueblo, como Juana Rinaldi de Faracovi, doña Carmen López de Medrano, Teresa Venecia, Mávile Magnani, Camilo Reisegui y Juan Montaña, entre otros, quienes eran conocidos como los del culto y se los identificaba por andar caminando las calles del pueblo o en sulky, pero siempre llevando sus Biblias bajo el brazo. La iglesia creció y ha seguido funcionando en la esquina de San Martín y Marconi. En la actualidad son sus pastores Jesús Rodríguez y Ariel Pirolivo. En estos 100 años, las paredes de estos templos han sido testigos de numerosos casamientos, presentaciones de niños, celebraciones de bautismos que quedaron guardados en los corazones y plasmados en fotos, de las que solo pudimos subir algunas. Dios ha sido bueno y nos ha bendecido con numerosas familias que han traído sus hijos y hoy son padres y madres de familia y siguen sirviendo por la gracia de Dios. Las mujeres, a través de los tiempos, han tenido un rol fundamental en la tarea de visitar a los ancianos en los hogares municipales, en la organización de celebraciones especiales para el Día del Padre, de la Madre, las celebraciones de las Pascuas, y junto con los hombres han logrado obras de teatro, reuniones regionales, con visitas de hermanos de otras localidades de la región y reuniones especiales compartiendo meriendas o almuerzos y jornadas animadas. Desde antaño, muchos niños han aprendido la palabra de Dios en nuestra escuela dominical, donde además reciben un desayuno con las donaciones de vecinos y aporte municipal, como así también el trabajo de los grupos de hermanos que trabajan para preparar los alimentos. Podrán apreciar en una de estas fotos la participación de los niños en obras de teatro, en representaciones navideñas, en los desfiles patrios representando a la iglesia. A través de los tiempos, las maestras han desarrollado tareas con los niños para inculcarles principios bíblicos. También la realización de festejos para que, a través del juego y la recreación, puedan vincularse con sus padres. El festejo de un picnic por el comienzo de la primavera, con un viaje en chango incluido, las tizadas escribiendo la palabra de Dios en el asfalto, los concursos de versículos bíblicos con entrega de útiles. Ya es una tradición entre Lomas la fiesta de la llegada de los Reyes Magos, con juguetes para los niños, no solo de la iglesia, sino para todos los niños del pueblo. También es tradicional la celebración matutina del Día del Niño, con una concurrencia masiva donde se realiza trabajo evangelístico y recreativo, con pizzas y regalos para todos. Actualmente contamos con 8 maestras y 4 clases que funcionan en la Casa Pastoral. Corría el año 2001 con una iglesia en crecimiento y se recibió la visita de un hijo de Tres Lomas, el evangelista Eduardo Lalia Elisei, quien propuso realizar un ciclo de campañas evangelísticas durante 2002 y 2003. Nuestro lema era Tres Lomas, tierra de bendición. Como resultado de las campañas, el antiguo templo no era suficiente para albergar a sus fieles. Se hacían reuniones y bautismos al aire libre. Se formó el grupo de alabanza y mientras tanto se comenzó la construcción del nuevo templo y antes de estar terminado ya lo estábamos usando. Esta obra edilicia tan importante contó con la mano de obra de muchos hermanos que trabajaron solidariamente. La ayuda económica de la municipalidad, empresas de diplomas y el aporte de vecinos y feligreses.
Después de cada verano, la iglesia salía a las plazas con continuadas reuniones barriales, hasta que el nuevo edificio quedó terminado e iluminado para el disfrute de todos. Numerosos grupos de jóvenes han pasado por la vida de la iglesia. Podrán apreciar en las fotos en blanco y negro cómo han cambiado la moda y los tiempos, pero la fuerza de los jóvenes siempre ha sido un motor de entusiasmo en la iglesia, siempre dispuestos, colaborando en actividades evangelísticas y sociales. Ellos son los autores de los murales pintados en las calles de nuestro pueblo, sembrando la palabra de Dios. El ropero comunitario comenzó a funcionar en la casa pastoral para satisfacer las necesidades de ropa de los niños que concurrían a la escuela bíblica. En enero de 2020 se inauguró el nuevo edificio contiguo a la casa pastoral. Allí, un grupo de mujeres trabaja en el reciclado de ropa y juguetes. Se trabaja de manera conjunta con un grupo de costura y tejido solidario para la confección de mantas de tela y lana para distribuir no solo en nuestra localidad, sino en varias iglesias y escuelas rurales. Desde su creación se llevan ropas, ajuares de bebé, útiles escolares y alimentos no perecederos a distintos lugares de nuestra provincia y nuestro país. El cartel que fue puesto en el frente del edificio del ropero dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Isaías 54, 2 y 3. Se cumple su palabra. Unos sembraron, otros regaron, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Tú, Señor, has puesto en la iglesia el querer como el hacer, por tu buena voluntad, cada idea, cada talento, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Gracias, Señor, por los fundadores de la iglesia que sembraron la buena semilla. Gracias a todos los que continuaron su legado y gracias a cada hermano que ha hecho su aporte para continuar con la obra del reino de Dios. ¡Feliz aniversario, Iglesia Menonita de Tres Lomas! Es un gusto para nosotros estar aquí. Perdonen mi voz, pero ando un poquito mal de la garganta. No quiere hablar ahora porque está emocionada. La idea era que hable él primero. Soy mayor, ¿no? Espero que no me traicione la emoción. Es ver las fotos de este ciudad donde vivimos como muy niños, donde vivimos los 11 años, donde hicimos la primaria, donde esta era la canchita del barrio, donde estaban todos los chicos, los vecinos. Era un pueblo chiquitito, cuando vinimos no había ni asfalto. Lo único que se veía pasar por las calles era los carros rusos, que muchas veces juntábamos un montón para hacer fuego. La verdad, hermanos, que es hermoso verlo a Jesús, Ariel, cuando se hizo de novio con Tita. Era el que me regalaba los carneros. Porque Para que no deje solo.
tenía un cuñado que era amigo mío que se llamaba Ricardo y el esposo era el cuñado de mi hermano. Entonces, para que Tita pudiera estar al lado de su novia, me decía: Marcito, vení, tomamos caramelos y llevarlo a Ricardo. Ricardo está en Brasil y yo creo que él va a ver todo esto. Fue un compañero también de la escuela dominical, donde mis hijos trabajaron a rajatabla. Mamá era maestra de escuela dominical, papá pastor. Me hacían menciones a un montón de gente: doña Carmen Medrano, doña Corina, doña Isolina, María Venecia. Yo ya en esa época los conocí. Y en este lugar he estado pensando, se armaba una carpa y se hacían reuniones de jóvenes. Se invitaba a todos los jóvenes de todos lados, de todas las iglesias, y armaban una gran carpa. Y pasaban momentos extraordinarios. Evangelismo. Se alquilaba no se alquilaba, se traía una carpa que tenía la iglesia menonita. Íbamos por los barrios con esa carpa hacia Jesús, ¿no? Íbamos por los barrios, o iban, yo acompañaba, cuando era chico. Pero me acuerdo de todas esas cosas, de cuánta gente pudo conocer a Cristo por todo ese mover. Ya tenían un espíritu de evangelismo. Grandes vecinos, hermosos vecinos teníamos. Y hoy tengo presente, acá al frente mío, a Tatá. Toda la vida la conocí por Tatá. Ya va a cumplir 92 años, así que me conoció de muy chiquito. Su hijo era amigo nuestro. Disculpe. Sí. Bendiciones, Tata. Su hijo era amigo nuestro que jugaba acá. Hermanos, yo no voy a predicar, porque ya lo va a hacer daño, pero simplemente decirles que estoy feliz del legado que dejaron mis viejos. Y pensaba que hubiera sido hermoso que yo pudiera ver todo esto. Entonces, le digo: gracias, Señor, porque yo pude ver esto tan hermoso durante tantos años. Entonces, ese sacrificio, como decía el hermano, de tanta gente que ha trabajado sin descanso. ¿Saben una cosa? Esto, el pueblo era todo arena. En lo de Carmen Medrano, que era lejos, me acuerdo, había reuniones de oración. Y saben una cosa, mamá muchas veces tenía los pies pegados de tanto caminar con el tema de la arena. Y a veces también nosotros. Pero éramos felices. Teníamos un gozo. Y gracias al Señor por todos esos hombres, pero también por mis viejos, por mis padres que hoy en día nos han dejado tan marcado a nosotros que podemos seguir sirviendo a Cristo. Uno de una manera, otro de otra manera, pero firmes en el Señor. Firmes en el Señor. Y hoy simplemente decirles a todos ustedes gracias, porque me siento parte de esto, porque siento que realmente
Dios ha querido que este lugar sea de bendición para todos. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga, que la gracia del Señor nos alcance, que el Espíritu Santo esté en cada uno de ustedes y no callen, no callen, no callen. Siempre hay alguien esperando, el que ustedes menos esperan. Hay alguien que está esperando que uno le hable de él. Necesitamos. Gracias Ariel y gracias Jesús por tanto sacrificio en estos años. Al gallego querido que lo acompañaba en todo. Gracias a todos. Gracias, hermanos, y que la gloria del Señor sea ahora y siempre. Amén. Bueno, agradecer al Señor porque, el fruto de tanto trabajo nuestro hermano nos hizo recordar desde el principio de la iglesia cristiana, ¿no? Y ver el video de los hermanos que han venido con dificultades inclusive de lenguaje, de una distinta forma de vivir acá en Argentina y poder radicar acá el mensaje del Evangelio. Agradecer al Señor por esas buenas nuevas que ellos trajeron. Y también, recordar a nuestros padres. Amar decía de cuando se iba a las reuniones de oraciones. Yo me acuerdo de cuando salían de visitas y teníamos que ir, no quedaba otra. Y papá y mamá nos llevaban y acá era un arenal tremendo. Y me acuerdo, por allá íbamos, no me acuerdo de la familia ahora, tendría que haber hecho anotaciones de la familia, pero no me acordaba qué familia era. Pero era bastante lejos y en ese entonces yo tenía, algunos que tienen más de 60 como yo, se debe acordar de acá en Tres Lomas había un calzado plástico sin fin. ¿Alguien se acuerda? Allá hay uno que dice que sí, que hay otro, allá otro que se acuerda. Bueno, ese se nos metía la arena entre medio del calzado plástico y el calor que hacía y la arena, así que no precisábamos piedra pome, nada. Los deditos blancos los dejaban. Sí, el olorcito aparte. Así que recordar esas caminatas largas de orar, y mi mamá se reía, pero por acá al frente pasaba Milín Elisegui, que algunos los deben conocer, y yo oraba para que Milín levante el perro que iba atrás con la lengua afuera, y que no vaya hasta el campo corriendo atrás del ratón. Esas cosas que pasan en la niñez, ¿no? Recordar de los días de frío acá en Tres Lomas, cuando nevó y estábamos paraditos en la plaza, todos en fila, y se nos caían los compañeros del frío. Me acuerdo también de eso. Hace muchos años acá en Tres Lomas nevó. No sé si era un 9 de julio, 25 de mayo, o 9 de julio. Bueno. El tema es que hacía mucho frío y andábamos de pantalones cortos. No sé si se acuerdan que no usábamos pantalones largos. Media 3/4. Y al peinado, con la gomina, le hacían acá nos hacían ¿cómo es que se llama? El copo. Pero recordar con qué amor
con qué dedicación nuestros padres visitaban los hermanos enfermos, ir al hospital, todo de a pie, hasta que en un momento mi padre compró un Chevrolet 32, pero tenía el motor de un 36, así que era un espectáculo. Hoy cuando veníamos para acá, les contaba a mi familia, a Paula y a mi esposa, que el auto tenía, le decíamos, el mal del zambito, porque en un momento iba y en un momento empezaba la trompa a hacer así. No sabíamos por qué. Entonces mi papá lo bajaba en la banquina y se calmaba, y lo subía de nuevo y seguía. De esas anécdotas, ¿no? De ir a Trenquelauquen de esa forma, al Monte Retiro, porque ellos muchas veces fueron a ser de directores ahí de campamentos. Hay muchas anécdotas en nuestros corazones y en nuestras mentes, pero lo mejor que ellos sembraron yo también soy llorón. Sembraron el amor por la obra, el amor a Cristo. Amar al Señor por sobre todas las cosas. Amar a Él. Amarlo incondicionalmente. Y yo había traído para relatarles algo. Me gusta lo gaucheco. Y no, está bien. Y dice Roberto Romanelli: aquí me pongo a cantar para referirme a cosas santas, que al hombre que lo quebranta un malestar sin cura, encontrará en la Escritura un Padre que lo levanta. Ese Padre es el buen autor, que desde la creación, ahora me emocioné. Ese Padre es el buen Dios que desde el triste suceso de que cuando el hombre fuera preso de tan tremenda agonía, no ha dejado un solo día sin esperar su regreso. ¿Qué está hablando acá? Está hablando de la caída del hombre y está hablando de un Padre celestial que con los brazos abiertos está esperando a aquellos que todavía no le han recibido, no han recibido a Cristo en su corazón, y Dios no es su Padre celestial. Y si hay alguno que hoy quiera recibir a Cristo en esta fiesta, sería una fiesta más grande todavía en el cielo, porque la palabra dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Así que si hay alguien que reconoce que debe entregar su vida al Señor, hay un Dios amoroso que está con los brazos abiertos esperándole. Yo no les conozco a todos, no sé quiénes son los que aman al Señor, quiénes son los hijos de Dios, pero si hay alguno que lo quiere recibir en esta manera, ese Dios poderoso está con los brazos abiertos, esperando a ese hijo que un día se apartó del camino también. Ese Dios todopoderoso es el que a nosotros nos sostiene en la fe, en la esperanza y en el amor. Y estamos acá por su gracia y por su poder. Yo quiero felicitar a mis hermanos, a los que sostienen todavía y a los que vienen sosteniendo y a los que van a sostener esta obra, los que van a venir. Quiero felicitarlos porque el sostener la obra es un mandato del Señor también.
y tiene que ser un deseo del corazón. Y ese deseo del corazón es lo que el Señor va a estar viendo. Nosotros vamos a ver estas cosas lindas, lo de afuera, pero el Señor ve lo de adentro, lo del corazón. Así que, hermanos, agradezco la invitación, agradezco el estar acá, agradezco el ver a mi vecina, agradezco ver a los hermanos de muchos años también acá, que están y que permanecen. Y doy gracias a Dios porque Él ha sido fiel y lo seguirá siendo por la eternidad. El Señor les bendiga. Antes de echar caso, ahora no. Buenos días. Gracias por venir. Gracias por compartir este momento tan hermoso que tenemos en esta mañana. Y lo más importante de todo es que Dios está aquí. Amén. Y está viendo cada uno de ustedes los gestos de riqueza espiritual. Y están viendo ustedes el gran deseo de recordar algunas cosas de aquellos otros tiempos. Hoy me encontré con una maestra que una vez me ha dado verdad, poco que sí. Gracias por venir. Gracias a todas las personas que de una manera u otra quiso compartir con nosotros en esta mañana. Ahora es lindo vivir en Cristo en el corazón, porque sabe nuestra fe, nuestro cristiano, eso que necesitamos más de una vez para vivir. Porque la paz en nuestra vida es Dios. Estimados queridos amigos desde Roma y los hermanos que vinieron de otro lado, que me gustaría que hubiera estado Cristo también. Pero esas cosas que no nos permiten movernos demasiado. Es hermoso compartir este tiempo donde yo no sé si echarle la culpa a mi papá, pero se casó por segunda vez y ¿qué voy a hacer? Aquí estoy. Aprendí, conocí y fui viendo que Dios aún me podía progresar más de recibir, porque nuestro Dios siempre está dispuesto a entregarnos lo que Él prometió al final. Gracias, hermano. Hemos pasado un momento lindo. Hemos escuchado la palabra de la historia de que los tiempos pasaron. Pero nosotros hemos quedado y quedarán grande cantidad de chicos desde aquellos tiempos de tratado que están también hoy. Gracias. Muchas gracias. Y ahora, todo lo que iba a decir lo dijeron todo. Desde el hermano Mario, yo soy un estudioso de la naturaleza, del cristianismo, del año 1500 para acá, y dije, qué lindo que lo recuerden. Pero después los que hablaron, los hermanos Oyanguren, dijeron todo lo otro que tenía planeado. Y era bien, me reventó lo último que tenía. ¿Y ahora es qué? Bueno, en primer lugar, mientras estuve en el banco, las emociones me comieron. Pero ahora dije, me voy a controlar. Y no, ahora ya estoy más o menos controlado, pero soy emocionalmente también. Y en primer lugar, gracias a Dios. La vez pasada me dijeron, ¿quieren dar tu testimonio? Es cortito, le dije, tardé 55 minutos, casi me echan de Salliguero. Bueno, es larguísimo, muy bien. Pero yo doy gracias a Dios, gracias como ya fue dicho también.
a los vecinos de aquí, de Tres Lomas, que nos acompañan en este día especial, y a todos aquellos que viajaron, algunos de bastante lejos, otros más cerca. Así que a todos, gracias, muchas gracias. Yo no voy a comentar la vida de la iglesia porque más o menos ya fue dicho el historial, la vida, los comienzos, el tiempo, los pastores. Yo tengo ahí un libro del primer pastor hasta el último, los años que estuvieron. Así que ya fue más o menos dicho. Yo les digo una vez más, bienvenidos. Que Dios los bendiga a cada uno y que en los momentos que vayan a seguir esté nuestro oído atento porque vamos a recibir también palabra de Dios. Yo dije, si me dan 3 minutos, no digo, con 2 me alcanza. Y más ahora que sé que hablaron todo lo que podíamos compartir. Yo puedo hablar, yo llegué aquí solamente esto, prometo decirlo. Se ríen algunos allá, porque una vez prometí estuve una hora. ¿Cómo se ríe que está parado allá? Dije, voy a decir la palabra y tardé 1 hora. Y ahora yo vine aquí a Tres Lomas ya en septiembre de 1953. Qué rápido, ya sacaron cuántos años tengo. Tiene 80 y pico largos, ¿sí? Tengo 80 y pico. 82 voy a cumplir ahora, gracias a Dios. Así que, ¿qué quiero decir? Llegué en septiembre de 1953, tal vez por una tragedia, podríamos decir, la muerte de mi mamá y mi papá en un año, 42 y 49 años. Ahí quedamos 10 hermanos. Algún día le veré el testimonio completo, cómo Dios preparó todo. Increíble, yo no tenía que estar, era el último que tenía ni a Tres Lomas. Y no sé por qué, se dio todo vuelta, me cargaron en un Sulky, en Thompson, y acá estoy. Yo tenía un plan. Así que gracias a Dios por permitirme ese sosiego compartir. Aquí no somos superiores a nadie, somos uno más en el camino del Señor que nos utiliza si nos ponemos en su mano. Que lo que sigue sea de bendición, la bendición de Dios para cada uno de ustedes y para su familia, en el nombre de Jesús. Buen día. Hermoso tiempo, yo digo, lindos recuerdos, cuando uno empieza a ver la historia que vimos en el video, lo que contó Mario. Hace 7 años, cuando celebramos los 100 años en Bragado, nos hacíamos la pregunta en el presbiterio, ¿qué iglesia íbamos a ver o qué iglesia queríamos de acá a 100 años? Y después que empezamos a ver lo que vimos y a escuchar lo que escuchamos, yo digo, yo quiero la iglesia de hace 100 años. Esos hombres que dejaron todo lo que tenían, la comodidad, su casa, su familia, su bienestar económico, todo en ir en pos de aquel que nos llamó a tomar su cruz, a negarnos a nosotros mismos, con lo que eso significa, y a ir en pos de Él. Yo digo, yo quiero para la iglesia de este tiempo y para la iglesia dentro de 100 años eso. Que la iglesia esté dispuesta a dejar todo por aquel que dio todo lo que tenía por cada uno de nosotros. Y ese es el mensaje que tenemos que transmitir. Y ese es lo que tiene que hacer la iglesia. Y esa es la finalidad, es la función, es el propósito, es el plan de Dios para su iglesia. Así que, si tuviera una copa en la mano y brindáramos en este momento, diría, Tres Lomas, vamos por más. Vamos por más. Que los próximos 100 años nos encuentren, como decía David y Amer, con los pies llenos de tierra, de tanto ir y predicar el Evangelio que Jesucristo mandó que hiciéramos. Feliz aniversario, Tres Lomas, y vamos por más. Todos esos recuerdos que trajeron me hicieron llorar mucho. Mi esposa me decía, me miraba, me decía, ¿vas a seguir llorando? Y sí, voy a seguir llorando. Y espero no llorar acá, pero qué linda esa parte que decía, y lléname, lléname, ¿podemos? Y lléname, porque si Él no nos llena, si Él no está con nosotros, si el Espíritu Santo no está con la iglesia, es imposible continuar. Y yo honro. La palabra de Dios dice, honra, hay que darle honra al que honra.
los antepasados y aquellos que estuvieron hasta ahora y los que van a estar, pero ¿sabe que sin el Espíritu Santo esto hubiera terminado, hubiera sido algo más? Él es quien sostiene la iglesia. El Espíritu Santo es quien sostiene la iglesia. Y es quien te tenés que llenar de esa presencia de Cristo en tu vida. Por eso ese...
Bendito Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Vamos a abrir un poco a glorificar a Cristo. Aleluya. Aleluya. Qué bueno que es Dios. Qué bueno que es Dios. Toma asiento, por favor, en esta mañana. Y podemos ver a través de la historia. Muchas gracias, Mario. Mario es docente del CIMIT, del Seminario Intensivo, que a partir de hace algunos años estamos trabajando, y él es docente y realmente nos trajo esta reseña histórica y que viene a colación de lo que hoy quiero decirles de parte de Dios, y que Dios me dijo a mí que la iglesia es indestructible. La iglesia es indestructible. Sí, Señor. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a leer la palabra. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 5. Ahí cuando Pedro y Juan son perseguidos, vamos a leer del 27 al 39, ahí vamos para ir desarrollando el tema y para que podamos entender lo que en esta mañana el Señor quiere decirnos. Amén. Yo miro para atrás porque estoy acostumbrado por ahí que pasen en la Biblia. Amén. Leemos. Dice: cuando los trajeron, les presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgando en un madero. A este Dios ha exaltado en su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimientos y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó a que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que habéis de hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo, y en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pereció él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora digo: apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. Amén. No seas tal vez hallado luchando contra Dios. Amén. Qué bueno que es celebrar un aniversario de la iglesia. Es un evento que es realmente significativo para una congregación, ¿no es cierto? Y es un momento para reflexionar, como hemos hecho, sobre el viaje de la fe de la iglesia, honrar el pasado, ¿no es cierto? Celebrar el presente y mirar hacia adelante con esperanzas y con visión para el futuro. En los aniversarios, el cumpleañero, digamos así, se acostumbra a dar, es decir, le acostumbramos a ir y saludarlo y darle un abrazo. Así que vamos a darle esta mañana un abrazo simbólico. Amén, amén. ¿A quién festejamos? No estamos festejando el edificio. La iglesia no es el edificio. La iglesia
es usted, soy yo, ese que está al lado. Esa es la iglesia. El edificio es un lugar que, gloria a Dios, porque tenemos este hermoso edificio, acá tienen este hermoso edificio, y gloria a Dios por ello, y por aquellos que hicieron el sacrificio para tener un lugar donde todavía nos dejan, porque la Biblia dice que después ya no va a poder ser, pero todavía tenemos la libertad de poder congregarnos, y lo podemos utilizar y nos gozamos en el Señor, pero esta no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Y la iglesia es usted, y la iglesia es su hermano, es su hermana, son los jóvenes. Esta es la iglesia. Y esta mañana queremos hablar de esa iglesia indestructible. Empezando por esto, porque entendiendo quiénes son la iglesia, ¿no es cierto? La iglesia está marcada por sus experiencias vividas, por su historia, así como nuestra propia historia personal marca nuestra manera de ser y de pensar. Igual pasa en la iglesia, y siempre podemos tener la perspectiva, ¿no es cierto?, de una vida mejor para nuestras vidas personales, y también, como nosotros somos iglesia, también para nuestra iglesia a través de Cristo. Amén. Ahora pensemos la iglesia en dos aspectos. Pensemos la iglesia en dos aspectos. Como la iglesia local, esta, digamos, la nuestra, ¿sí? Y como la iglesia universal, ¿no es cierto? Como la iglesia universal. La iglesia local debe ser una expresión de la iglesia universal. Y con esto en mente, vamos a ver tres condiciones para considerar en esta mañana, cortito, para considerar a la iglesia como indestructible. Amén. ¿Y cómo empezamos estas reuniones? La iglesia es indestructible mientras dependa por completo del Espíritu Santo. La iglesia no es resultado de una decisión humana o del esfuerzo humano. La iglesia es parte del plan de Dios en Jesucristo. Por lo tanto, no depende del esfuerzo humano. ¿Qué pasaría si dependiera del esfuerzo humano? ¿Qué pasaría? Mira, leímos ahí Gamaliel, el maestro cuando leíamos en la palabra, este maestro que tenía un conocimiento, dicen que más conocimiento tenía de todos, y todos les respetaban allí en Israel. Gamaliel le dice, ¿no es cierto?, que se levantó Teudas, ¿no es cierto?, y después Judas el Galileo, y todos sus seguidores se dispersaron, ¿no es cierto? Hay versículo 35 al 37. Dice, luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros los que habéis con estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Lo mismo relata el 37 de Judas el Galileo, dice, y todos le obedecían, pero fueron dispersados. ¿Qué quiere decir esto? Que esa obra no había sido iniciada por Dios. No había sido iniciada por Dios. Se habían levantado hombres. Y la iglesia, mientras se levante hombres, no va a ser iglesia, porque la iglesia está completa con Dios, y Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Alguien leía acá Hechos 1:8, ¿no? Y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos, serán iglesia, harán discípulos. Amén. La iglesia se edifica por el ejercicio de los dones en cada uno de los miembros, y estos dones los da Dios
a través del Espíritu Santo. Por eso decimos que es indispensable el poder del Espíritu Santo en la iglesia. En la iglesia toda mujer, todo hombre, todo jovencita, todo joven, niño, niña, son necesarios, pero ninguno es indispensable. El único indispensable en la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver un poquitito lo que dice San Juan 16, lo que dice del Espíritu Santo. Hablando Jesús, en el 14 ya le venía diciendo, 14:26, le venía diciendo, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Les va a enseñar todas las cosas. Fíjense lo que dice 16:12, que acá está bueno, porque dice, aunque tengo muchas cosas que decirles, tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. ¿Por qué? Porque estaba Jesús todavía, el Espíritu Santo no estaba. Amén. Dice, pero, y ahí ese pero es el que nos tiene que llenar a nosotros de esperanza. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyeres y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, Él os guiará. Es decir, yo no les puedo ahora darle todo, le decía el Señor Jesús a sus discípulos. Yo ahora no puedo darle todo, porque es indispensable que el Espíritu Santo venga para fortalecer a la iglesia, y Él es el que los va a guiar por tiempo y tiempo y tiempo hasta que yo regrese. No hay otro que pueda guiar a la iglesia, no hay otro que pueda llenar, no hay otro que pueda ser el complemento de Dios, que es el Espíritu Santo en la tierra. Amén. La iglesia es indiscutible mientras el actuar de Dios se manifieste en ella. Amén. Si el Espíritu Santo está en la iglesia, es de esperar que el actuar de Dios esté ahí. Amén. Y este actuar de Dios muchas veces es de manera diferente a lo esperado. El día de hoy se privilegia en los movimientos cristianos el actuar espectacular de Dios. Cuando vemos, y yo no estamos en contra, nosotros creemos y también oramos por los enfermos, y también los enfermos se sanan, y también oramos por aquellos que están poseídos y son liberados por Cristo, y también oramos por prosperidad. Pero hoy se ha hecho de esto algo espectacular. En todas estas cosas parece más atractivo que el sereno milagro de una vida transformada por Cristo. Parece más atractivo que el milagro de poder tener paz en medio de la adversidad, que el milagro de preocuparse por el necesitado. Esto no son milagros menores. Quizás son menos espectaculares a la vista humana, pero no son menores. Dios se hace presente en la iglesia cuando los creyentes se reúnen a adorarlo. Siempre ocurrió. Cuando los creyentes se reúnen para adorarle, Dios se manifiesta cuando nos da el valor de hablar y de vivir nuestra fe ante quien no la conoce. Por eso la iglesia ha estado por tiempo hablando y diciéndole a la gente que hay un Dios que vino a redimir la humanidad, que vino a salvar la humanidad. Dios se manifiesta en la iglesia cuando los creyentes oran por alguien que tiene necesidad. Dios se manifiesta en la iglesia cuando visitamos un enfermo. Dios se manifiesta cuando nuestros recursos pueden ayudar en un proyecto o ayudan a quienes están pasando necesidades, dificultades.
Dios se manifiesta en la iglesia cuando mi vida impacta en lo social. En el lugar social, ahí donde estoy. Ahí es donde tengo que impactar con mi vida. Y Dios está manifestándose. Y esto es obra milagrosa de Dios. Porque por mí no lo puede hacer. Ahora es obra milagrosa de Dios. Y yo, ¿sabe? Le decía a los jóvenes estos días, no a los jóvenes, eran dos que estaba discipulando. Le decía que había algo en mi corazón que me estaba pasando. Y era cuando la iglesia de Antioquía, ¿no es cierto? Ahí por primera vez, por sobrenombre a la iglesia, le empezaron a decir los cristianos. ¿Sí? ¿Amén? Amén. ¿Sabían esto? Sí, amén. Amén. Le empiezan a decir los cristianos, ¿no es cierto? ¿Y por qué crees vos que le decían cristianos? ¿Por qué crees? ¿Sabes qué era? Eran imitadores de Cristo. Entonces el sobrenombre que le habían puesto era cristianos, porque imitaban a Cristo. El lugar social donde ellos ocupaban, imitaban a Cristo. No les interesaba absolutamente nada. Es decir, no tenían que ver con la vergüenza, no tenían que ver con el orgullo, no tenían que ver absolutamente con nada. Ellos iban, morían, Cristo vivía en ellos y manifestaban a Cristo en sus vidas. Con todo, con su manera de ser, con su manera de proceder, con su manera de ayudar, con la billetera, con todo procedían a imitar a Cristo. Y yo me ponía a pensar, esto para mí, yo me ponía a pensar, ¿y a vos, Daniel, qué sobrenombre te pusieron? ¿Realmente estás manifestando a Cristo? Porque ¿qué sobrenombre tenés? ¿Cómo te conocen? Como el Oya. Mi respuesta. Como Cosi acá en Tres Lomas me conocían como Cosi. Esto me hizo reflexionar mucho. Es decir, en el lugar social donde estoy representando a Cristo para que me digan, aunque sea por burla, mira, ahí viene el cristiano. Que me pongan, aunque sea por burla, el sobrenombre, ahí viene el cristianito. Que no digan que es chueco. Pero ahí viene el cristianito. Dios sigue haciéndose presente, aún cuando existan dificultades en el seno de la iglesia. Esta parte que nosotros, este texto que nosotros acabamos de leer en Hechos 5, se encuentra en medio de relatos de dos situaciones conflictivas en la iglesia. Primero, el escándalo del intento de engaño de Ananías y Zafira, que empieza el versículo 5 en eso, ¿no es cierto? Y segundo, los malos entendidos, ¿no es cierto?, étnicos respecto a la atención de las viudas, que empieza el capítulo 6. De ahí, de este relato en Hechos, ¿no es cierto? Amén. Sin embargo, a pesar de esas dificultades internas, Dios seguía manifestándose en la iglesia y el evangelio seguía extendiéndose. ¿Sabes qué dice Hechos 6:7? Después de la elección de diáconos, después de los problemas que yo le decía que tenían, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es decir, sin embargo, a pesar de estas dificultades, la iglesia seguía creciendo, porque era instruida en la palabra, guiada por el Espíritu Santo, se corregía en amor por la palabra, guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué dice qué dice en 2 de Timoteo 3:16, que todos conocemos, que la Escritura está ¿para qué? Para redarguir. ¿A fin de qué? Preparar a los santos. Gloria a Dios. La palabra instruida por el Espíritu Santo de Dios.
nos educa. Y a pesar de que podemos cometer equivocaciones, como ya la reseña histórica, nos comenta cuando el pastor Mario estaba aquí y nos comentaba de los errores. A pesar de esos errores, la iglesia continúa. La iglesia continúa. Dios es fiel. Amén. La iglesia, último punto, ya termino. ¿Sí? Bueno, la iglesia es indestructible mientras se mantenga fiel a su vocación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿a qué fue llamada? Es llamada a vivir y a testificar a Jesucristo. ¿Qué continúa haciendo la iglesia? La obra de Jesucristo. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesucristo? ¿Qué declara Jesucristo? Yo vine a buscar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Y la iglesia tiene que continuar con esta obra de Jesucristo, que es continuar. Es decir, que no termina acá porque cumplimos 100 años. Nosotros, ¿no es cierto?, se decía cuál es decir, qué iglesia queremos en los próximos 100 años. Decía Daniel que se hablaba en el presbiterio. Y yo creo que la iglesia tiene que seguir siendo la iglesia de Cristo. Tiene que seguir cumpliendo el mandato de Cristo. Ahora, esta fidelidad no es siempre sencilla. Los apóstoles dicen acá que fueron azotados, versículo 40 de ahí que leímos, ¿no es cierto? Leímos hasta 39, 40 dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. En los siguientes capítulos se narra el primer martirio de un creyente, ahí en Esteban, en Hechos 7. Esto nos permite ver que en ocasiones el testimonio viene acompañado de sufrimiento, que no es todo color de rosa. Pero para estos creyentes, por lo que leemos aquí, esto era motivo de gozo. Dice el 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Amén. Amén. La iglesia menonita tiene una larga historia de persecución y de mártires, de sacrificio, de dejar comodidades, de dejar familia, de dejar amigos, de dejar costumbres de distintos países para llegar a predicar el Evangelio. Debemos ser fieles a Cristo como aquellos que nos antecedieron y dieron su vida por la causa de Cristo. Escuchábamos a Mario que decía que eran quemados. Escuchábamos de esta familia misionera que empezaron a hacer viajes misioneros. ¿Sabe? Cuando uno se interioriza en eso, realmente esos viajes que hicieron en Argentina son tremendos, porque inclusive tuvieron problemas con un barco, tuvieron que desembarcar en Brasil, se hundió el barco donde estaban ellos, naufragaron. Sin embargo, no claudicaron en su fe. Podemos mantenernos fieles, aunque las cosas no siempre ocurran como deseamos, aunque haya rechazo, aunque haya persecución, incluso enfermedad. Hechos 5:41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesucristo. Ahora tenemos que llegar a algunas conclusiones, porque aunque la iglesia de Jesucristo no sea indestructible, no significa que las personas que la conforman,
porque somos nosotros, ¿no es cierto?, sean superhombres o supermujeres, sino que es precisamente en la debilidad humana donde el poder de Dios se manifiesta. Amén. 2 Corintios 12:9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Lo indiscutible de la iglesia no es lo humano de ella, no es la estructura o la jerarquía, no es el dogma. Lo indiscutible viene dada por aquel que es eterno. Amén. Porque está fundada en Jesucristo, que es la roca. Y la palabra de Dios, dada por Jesucristo mismo, dice que las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia de Jesucristo. Y Él se manifiesta a través de la fragilidad humana. Jesucristo se da a conocer hoy, viviendo y hablando a través de cada uno de nosotros. Mujeres y hombres que hemos creído en esta palabra, que hemos creído en este Cristo que murió en la cruz del Calvario y dio su vida por nosotros, porque ese era el lugar que yo tenía que ocupar, pero que sin embargo fue Él. Gloria a Dios. Sin embargo fue Él. Y no solamente nos quedemos con esta parte de que murió, Él resucitó. Él resucitó. Y sabe una cosa, prometió que va a volver por su novia, por nosotros, por su iglesia. Por su iglesia. Debemos de pensar que somos el instrumento de Dios en este lugar donde estamos. Debemos de pensar de modo que Dios haga a través de nosotros la obra, contribuir siempre a su reino, y que Él no hacer que ningún trabajo nuestro sea en vano. Lo podemos ver en la historia rica de nuestra denominación. No vemos que haya habido trabajo que haya sido en vano. Porque yo no creo que en las primeras reuniones hayan tenido un auditorio grandísimo. Yo en la primera reunión que tuve en Piedrita, cuando fui, eran 4. Y estaba mi mamá y estaba mi hija. Es decir, que de afuera había 2. Pero sabe que no claudicamos con la obra. Seguimos. Y la obra sigue. Yo no me imagino que cuando vinieron los misioneros aquí a este lugar, allí donde alquilaban, hubiera tenido un auditorio lleno así como hoy aquí. Sin embargo, no claudicaron. Se tomaron de lo que dice Lucas 12:32: no temáis nada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros su reino. Al Señor le plació, le fue placentero darnos el reino, compartir el reino con nosotros. Y nosotros no podemos ser tan egoístas de dejar de compartir esto que nos ha hecho tanto bien. Si hay alguien que en esta mañana está con los brazos abiertos esperándonos, es Él. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Él está con los brazos abiertos para abrazarte. Y este es un tiempo de regocijo, porque estamos
recordando y festejando este cumpleaños. Pero también tiene que ser un tiempo de reflexión de cómo estoy hoy como iglesia de Cristo, cómo la estoy representando. Porque la historia, como dice Mario, la historia continúa. La historia de la iglesia continúa hasta que Él venga. Y para seguir debemos amar esa venida. Esa venida no nos tiene que traer a nosotros temor. Esa venida del Señor no me tiene que traer pánico a ver si yo, que estoy criando y hoy estoy disfrutando de mis nietos, voy a dejar de disfrutar. No, porque sabes una cosa, la palabra de Dios dice que la iglesia va a estar con Él y que allí no habrá más lloro ni crujir de dientes y que allí vamos a estar disfrutando por la eternidad. Y yo no sé los problemas que hoy estás pasando, pero el Señor sí está con los brazos abiertos para recibirte con ese problema o con esa dificultad o con esa prueba. Dios te eligió. Sos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Tu identidad es hijo de Dios. Y así la iglesia va a continuar, va a ser indestructible. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios sigue morando en la iglesia. Acá en el edificio, no, en tu vida, en la iglesia, en tu vida, en la iglesia de Cristo. Ponete de pie, vamos a orar en esta mañana. Aleluya. Aleluya. Yo siento realmente que es una mañana de regocijo, pero también es una mañana de pedirle que Él nos siga dando fuerza, que Él renueve tus fuerzas para continuar con esta obra. Porque esta obra no depende de los pastores, del que dirige la música, de las maestras de escuela dominical. Esta obra depende de la iglesia de Cristo, que somos todos, desarrollando cada uno de los dones que Dios nos ha dado para seguir caminando. Amén. Para seguir caminando. Aleluya. Levanta tus manos, vamos a orar al Señor. Aleluya. Señor, gracias por esta mañana, porque hoy podemos recordar, Señor, este tiempo. Señor, porque hoy podemos recordar en este tiempo aquellos que nos antecedieron, aquellos que fueron antes que nosotros. Aleluya. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Gracias. Necesitamos de ti. Queremos seguir caminando, Señor. Queremos seguir haciendo las primeras obras, Dios. Esas obras, Señor, que contaban, que se llenaban de tierra. Señor, que no miraban cuánto tenían que caminar, si había comodidades o no. Esa de orar cada mañana, de levantarse, Señor, y estar preocupado por tu obra. Señor, queremos volver a esos tiempos donde lo espectacular no estaba, pero estaba tu presencia siempre con nosotros. Ayuda a tu iglesia, Dios. Bendice a tu iglesia, Señor, esta parte de tu redil. Señor, bendice la yema, esta parte de tu redil, de tu iglesia. Aleluya. Que está dispuesta, Señor, con un corazón dispuesto a engrandecer tu nombre, a bendecirte, a glorificarte, a exaltarte, a darte toda la gloria a ti, Señor. Toda la gloria a ti. Bendito Rey.
100 años. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Señor. Gracias. Dale que Él está con los brazos abiertos. Es Jesús, está con los brazos abiertos. Es Él, es su presencia, su bendita presencia. Aleluya, aleluya, aleluya.